Presidente, muchas gracias. Yo voy a demorarme 10 minutos y voy a hacer esta intervención procurando establecer en ella algunos elementos técnicos y jurídicos que permitan orientar no solamente a mis compañeros senadores de la República, sino también a la opinión pública, sobre todo en aquellos temas que han suscitado el debate en la plenaria y en la opinión pública nacional. Y voy a iniciar por lo que aquí han denominado el desmonte, el resquebrajamiento de la ley de garantías y el abuso de las mayorías del Senado de la República para ir contra una ley electoral que establece unos límites en estas materias. Lo primero que debe conocer la opinión pública colombiana, para claridad meridiana y absoluta de todos, es que la ley 996 del año 2005 es una ley que establece una serie de reglas electorales, entre ellas la rendición de cuentas, la financiación estatal, el sistema de auditoría, el acceso a medios de comunicación de los diferentes actores y algunas prohibiciones al presidente de la República y a los funcionarios públicos. Entre esas prohibiciones está la definida en el artículo 33 de la misma, que es la celebración de contratos mediante el procedimiento de contratación directa. Hay que recordar que la contratación directa es apenas uno solo de los procedimientos definidos en el Estatuto de Contratación Pública, reglamentado en la Ley 80, en la Ley 1150 y demás normas complementarias, y es una de las excepciones, como lo advertía alguien ahora. La regla general en materia de contratación pública estatal es la licitación pública. Luego, ¿qué significa eso? Que si el argumento de quienes se oponen a suspender de manera temporal, que no va a cambiar, ni a eliminar de manera definitiva esa norma, de que el Estado quiere interferir a través de la celebración de contratos interadministrativos en las elecciones que se avecinan, el gobierno nacional pudiera aún se mantuviera esa prohibición del contrato interadministrativo de poder hacerlo, porque la potestad de celebrar licitaciones públicas y ejecutar contratos en todo el territorio se mantiene y no está proscrita por esa ley de garantías. Para empezar por ahí, lo que queremos hacer nosotros es modificar el inciso primero del parágrafo del artículo 38, que prohíbe la celebración de contratos interadministrativos entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Y queremos modificarlo temporalmente, suspenderlo temporalmente por una razón, y yo quiero que ustedes le pongan atención a esta relación que voy a hacer. Venimos de pandemia, a este gobierno le ha tocado 3 años o le va a tocar 3 años de pandemia. A los alcaldes y gobernadores todo su periodo va a ser en un momento de pandemia. El gobierno nacional, acogiendo lo planteado por los expertos que en materia de reactivación le expresaron al país que la única o que más bien una de las posibilidades de avanzar en esa materia era a través de la expansión del gasto público social, y que esa expansión de gasto público social no solamente tenía que ser por vía de subsidios, sino que además había que hacer un esfuerzo en materia de obra pública regional para que esas obras públicas regionales irrigaran las economías territoriales y las economías locales y permitieran que municipios de sexta categoría, que escasamente sus recursos alcanzan para pagar sus gastos de funcionamiento, tuvieran la posibilidad en 2 años de parálisis absoluta de poder contar con la cofinanciación del Estado para materializar
esas obras que son mínimas, pequeñas, pero que para esos territorios representan un significado muy importante en materia de desarrollo social, local, en cada uno de esos territorios, que la forma era a través de la cofinanciación del Estado. Nosotros aprobamos un estatuto anticorrupción. Recordarán la mayoría de senadores que hace cerca de 10 años lo hicimos, por allá en el año 2012, para evitar que hubiera sobrepresupuestación en las obras. Establecimos nosotros que el Estado solamente podría cofinanciar en la medida en que los proyectos presentados por los municipios y por los departamentos tenían necesariamente que ser llevados a Ingeniería 3 o a Ingeniería de Detalle, que es la que permite establecer a ciencia cierta cuánto va a costar una obra pública, cuántos bultos de cemento, cuántas puntillas, cuánto hierro, en fin, cada ítem que haga parte de la misma debe estar detallado al milímetro, con costos y número de productos que se van a requerir para la ejecución de la misma. Eso ha implicado que los proyectos presentados por alcaldes y gobernadores, que no por voluntad de contratistas o de congresistas, como lo han querido afirmar algunos, sino por cuenta de unas convocatorias públicas que hizo el gobierno nacional en sus diferentes entes ejecutores para que alcaldes y gobernadores presentaran los proyectos de sus respectivos territorios, que hay alrededor de más de 7.000 proyectos que hoy están siendo objeto de evaluación, de ser llevados a ese escenario de ingeniería de detalle para evitar, reitero, sobrepresupuestación, de mantenerse esa prohibición a la que se refiere ese artículo 38 en ese parágrafo, no pudieran el gobierno nacional bajo ninguna circunstancia cofinanciar ninguna obra. ¿Qué significaría eso? Que entraría en vigencia el 14 de noviembre esta prohibición, iría hasta julio del año entrante. Recuerden ustedes que en julio del año entrante el gobierno saliente, el presidente Duque, no puede cofinanciar obras regionales en su último año de gobierno, porque estas obras no tienen el componente de obra estratégica para la nación. Significa eso, que los alcaldes y gobernadores de la pandemia tendrían que esperar la nueva llegada del gobierno que elija el pueblo colombiano en la elección que se avecina. Y ese gobierno no puede ejecutar recursos y cofinanciar a esos alcaldes hasta tanto no se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, que será su hoja de ruta para los... 2 minutos para el senador Juan Felipe Lemus Serra. Ese Plan Nacional de Desarrollo, apreciado presidente, se aprueba, lo saben ustedes, por allá en el mes de julio del 2023, y eso automáticamente empata con la Ley de Garantías Territoriales, porque inician las elecciones locales. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos dejando a los municipios de Colombia y a los departamentos sin la posibilidad de recibir cofinanciación del Estado para las obras de infraestructura que fueron incorporadas en esos planes de desarrollo territoriales. Pero más grave aún, por cuestiones políticas, queremos impedir que este gobierno pueda reactivar la economía local, haciendo alusión a que vamos a favorecer la corrupción. Yo quiero respetuosamente plantearles a quienes se oponen a este artículo: hay una manera en la que todos quedemos absolutamente tranquilos, sin perjudicar a las regiones, y esa manera es estableciendo que el convenio interadministrativo solamente se pueda firmar entre gobierno nacional, gobernadores y alcaldías. Una vez los recursos estén en las gobernaciones y en alcaldías, alcaldes y gobernadores obligatoriamente tendrán que adelantar licitaciones públicas para seleccionar los contratistas y así garantizar pluralidad de oferentes, libertad de concurrencia, con un elemento adicional, que se obligue a que esos procesos que ellos adelanten incorporen pliegos tipo,
que son los que impiden que pueda haber cualquier atisbo de direccionamiento, de señalamiento o de entrega a un interés determinado, y eso evite de esa forma favorecer intereses políticos, pero sin torpedear la necesidad de que los municipios y regiones de Colombia reciban parte de los recursos. Un minuto, senador Juan Felipe Lemos. Presidente, este es un tema importante. Yo le pido excusas a mis compañeros. Yo no quiero aquí abrir una polémica política. Lo que les adelante, senador, adelante. Lo que les quería decir es que hay una manera de cerrarle el paso a la corrupción y al direccionamiento de esos recursos sin necesidad de perjudicar las regiones e impedir que los alcaldes de la pandemia y los gobernadores de la pandemia no reciban recursos de cofinanciación. Y eso es que ellos necesaria obligatoriamente adelanten licitaciones públicas y que esas licitaciones públicas se hagan a través de pliegos tipo, eso ya está incorporado en uno de los artículos, pero si queremos recabar o ser mucho más precisos, yo le pido a los ponentes, a mis compañeros, que en ese artículo 25 incorporen esas dos obligaciones. Los pliegos tipo impiden el direccionamiento, impiden el favorecimiento político, impiden el interés individual de cualquiera que quiera hacer una gestión para esos municipios. Y la licitación pública garantiza libertad de concurrencia, pluralidad de oferentes y garantiza además selección objetiva, que eso no está proscrito en la ley de garantías tal como está establecido. Recuerden, la licitación pública se mantiene, no está prohibida, y pudiera el gobierno nacional adelantar esas licitaciones si él lo quisiera por cuenta propia. El problema es que adelantar más de 5.000 licitaciones públicas en menos de un año, a mi juicio, me parece una absoluta irresponsabilidad e imposibilidad. Muchas gracias, señor presidente.